Saludos y bendiciones, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida a tu programa Semillas de Fe y Esperanza. Hoy queremos compartir con ustedes el tema sobre la elección del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, utilizando a seres humanos, lo único que no seres humanos cualquiera, no cualquier persona, sino personas que también llenen los requisitos que Dios ha pedido, lo que Dios necesita para su plan. No puede utilizar una persona común y corriente en el sentido de pecado, en el sentido de mala vida. Ya lo vamos a escuchar de parte del evangelista San Mateo en el capítulo 1, en los versos del 18 al 24. Y nos vamos a dar cuenta que San José no era un hombre cualquiera. Cualquier predicador, cualquier secta, cualquier doctrina puede decir, hermano, lo que quiera, con el deseo, con el querer desahogarse, divulgar, difamar a la figura de las que Dios mismo quiso utilizar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 1 de San Mateo, verso 18. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo. Comienza a escuchar las frases que dice Mateo sobre José. Un hombre justo. No queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se da cuenta de lo que le decía en la introducción de esta reflexión? Dios estaba eligiendo el padre adoptivo que él mismo había decidido darle a su Hijo Jesucristo. Imaginémonos Dios. Por supuesto, sabemos que no hay un padre en la tierra que se asemeje a él. No hay un padre, humanamente hablando. Sin embargo, él elige a José. Y dígame usted si es malo entonces el por qué hoy nosotros le llamamos San José. Porque este hombre llamado José no era alguien cualquiera. Oiga lo que dice. José era un hombre justo. Primer característica. ¿Habrán hombres perfectamente justos en este tiempo? Bueno, yo me puedo autodenominar hombre justo. Yo soy un santo, pero yo con mis labios. Pero José no se promulgó el ser justo, sino que Dios lo consideró justo. Y eso es lo bonito, que Dios nos considere justos, como consideró a María Santísima, porque la encontró llena de gracia, la encontró llena de valores, llena de virtudes, llena de fe.
Y es por eso que nosotros, ¿verdad?, en las palabras llamadas letanías, donde mencionamos muchas vocaciones también de la Virgen María, encontramos que todas esas palabritas que le acuñamos a María Santísima es porque realmente ella la vivió, ¿verdad? Ella las vivió en carne propia. No también fue algo que ella se lo inventó. Por eso, estimados hermanos, es que estamos hablando de que este José era de la estirpe de la familia de David. Tenía lazos de conexión desde aquel rey con David. Entonces José era descendiente de reyes. Y María Santísima también era descendiente ¿de qué? De sacerdotes, de reyes. Es que Dios no se iba a equivocar, hermano. Si yo no sé por qué en este tiempo los predicadores que no son católicos les cuesta entender, les cuesta aceptar, les cuesta digerir las grandes virtudes de María Santísima. Ellos se esconden diciendo que porque nosotros estamos idolatrados a ella. Pero usted sabe muy bien que eso no es así. Nosotros no estamos idolatrados a ella, porque si estuviéramos idolatrados a ella, para nosotros tendría entonces más valor la Virgen María que Dios. Y eso jamás puede ser, aún con las virtudes, aún con las cualidades, aún con las características, aún con ser la madre de Jesucristo. Ella no puede utilizar un lugar, un puesto que solamente le pertenece a Dios, ¿verdad? A Dios nuestro Señor y a nuestro Señor Jesucristo también. Entonces ella sabía cuál era su papel. Es que el problema no es María, el problema somos los seres humanos que tomamos una Biblia y que creemos que esa Biblia, por el hecho de tener una Biblia en las manos, nosotros podemos manipular, interpretar, discernir la Sagrada Escritura como a nosotros nos parezca, como a nosotros nos antoje, y como a mí me cae mal esa mujer, pues yo interpreto la Biblia a mi manera y la golpeo, la insulto, incluso blasfemamos ante Dios por insultar a la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver. María estaba desposada, es decir, comprometida con José. Pero no vivían juntos, no dormían juntos, sexualmente no había nada. Y eso es que no entienden los hermanos separados cuando dice la palabra aquí, mire, y antes de que vivieran juntos, antes. Entonces ellos dicen, no, quiere decir que después sí tuvieron relaciones sexuales. Ahí ellos se complejan, se arrinconan, y eso se utiliza para corvo, cuchillo, yo iba a decir papel y tijera, pero ese es un jueguito, ¿verdad? Entonces, ¿qué está yendo aquí? Lo que trata de decir Mateo es que antes de que ya se acompañaran, que ya fuera el matrimonio eclesial de la iglesia, etcétera, y se fueran a su propia casa, María quedó embarazada. Eso es lo que trata de decir el Evangelio. Ahora bien, José no se daba cuenta cómo Dios llevaba su plan. José ignoraba que dentro de ellos dos, como novios, tenía que surgir el permiso de ellos particularmente para que Dios echara a andar su plan. María ya había dicho sí, el sí de María, el fiat, como le llamamos también los católicos. Pero José todavía no había conocido bien el plan. Entonces dice que él estando durmiendo y soñando, entre soñando y despierto, Dios manda a su ángel, ¿verdad? Pensamos que fue el ángel Gabriel, que era el ángel de las buenas nuevas, el que había mandado ya hablar con María, etc. Y entrando donde él, porque él estaba dudando, él dice que era tan justo, tan santo, un gran hombre, gran novio, gran esposo que iba a ser también, y de hecho lo fue. Pero realmente él decía, yo la he respetado, yo no la he manoseado, no he tenido relaciones con ella, por lo tanto, de quién es el niño no sé, porque no es mío.
Entendamos también el papel de José en su momento pequeñísimo de duda. Pero ahí viene e interviene Dios, mandándole también el ángel, le dice: no temas de tomar a María como tu esposa, porque lo que ella espera es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo al que tú le pondrás el nombre de Jesús, que él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí reacciona José y dice: Dios también me está eligiendo a mí para gran cosa, para este gran proyecto, para este gran plan de salvación. ¿Qué tal José dice no? ¿Qué tal José no hubiera sido obediente a la voz de Dios, al mandato de Dios, al llamado que Dios le hacía? Imagínense que fuera de la sociedad en este tiempo, matándonos más unos con otros, más de lo que lo estamos haciendo, país con país, gobernante contra gobernante, etc. Entonces, viene y dice: porque esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el ángel por boca del profeta Isaías. Más o menos, según los historiadores bíblicos, dice que más o menos 500 años. Aquí estamos en Mateo 1:18. Y lo que hace referencia Mateo es a Isaías, profeta Isaías 7:14. Es decir, que allá más de 500 años atrás, Dios ya había dicho esto: he aquí que la virgen concebirá. Una virgen iba a concebir y dará a luz a un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, lo que estaba sucediendo en ese momento era ratificarse lo que Dios ya había predicho por boca del profeta Isaías. Hoy Mateo le dice: esto se cumple ahora. Y eso estaba sucediendo. Pero ¿por qué hay hermanos que no interpretan de esa manera la palabra de Dios? Tan fácil que está de discernirla. No es tan difícil este pasaje bíblico. Pero repito, para nosotros los católicos. Pero los hermanos separados, la mayoría, el 98, 99% no entiende. Son raros y contados los pastores evangélicos, porque sí, al menos uno yo he escuchado defendiendo eso. Pero es muy raro. Por lo tanto, viene la obediencia y la misión de José. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y la recibió como su esposa. Es decir, no le tiró la toalla. No la dejó en descubierto, en difamación. Si él hubiera dejado descubierto que María estaba embarazada y lo que llevaba en su vientre no era de él, María iba a morir apedreada. Esa era la ley judía. Esa es la ley hebrea. En Israel era difícil, hermanos, para las mujeres en aquel tiempo, la disciplina, el respeto. Prácticamente la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio. Y si él hacía bulla, que aquella novia, que ya estaba comprometida en matrimonio, ya no estaba virgen. Y es más, no solo virgen, sino que iba embarazada, era para que la mataran a pedradas. Pero la voz de Dios a través del ángel, él la escucha, la piensa, la medita, la reflexiona y la toma como su esposa, ¿ve? Y la lleva a su casa, pero con una mentalidad distinta, ya no con una mentalidad solamente de morbo, de atracción física, sexual, como lo piensan los hermanos separados, sino reconociendo el proyecto de Dios, que era el proyecto de salvación, poniéndoselo en las manos a ellos. Ciertamente, en ese momento todos estábamos en las manos, todos estábamos en el sí, todos estábamos en la obediencia o en el deseo del cumplimiento de José y María. Estimados hermanos, qué precioso tema de reflexión el que hoy nos regala nuestra Madre la Iglesia, para que también nosotros la compartamos. Para que usted también, hermano, comparta este video, deje un mensajito, que la gente vea que usted se entusiasma, que la gente vea que usted comparte, que usted dialoga, que usted pregunta, que usted también quiere salir como el ángel y como José. El ángel que hoy le habla a través de la Escritura, y usted como José diciéndosele sí a nuestro Señor. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te compartió una vez más la reflexión de este día. Hasta la próxima.